Qué difícil puede ser estar donde no debes estar con quien no debes estar. Por dentro, algo nos incita a salir de ese lugar, dejar esas compañías o cortar los lazos, pero las obligaciones morales impuestas o autoimpuestas no lo impiden. Terminamos atrapados queriendo salir de un lugar donde nosotros somos el propio carcelero. Algo así le pasa a Lucero, que vive en una granja y no sabe lo que le pasa cuando pasa el tren y algo por dentro le retumba. ¿Será que quiere escapar del tren? Acompáñame a descubrir por qué le pasa lo que le pasa y cómo una bola de burros se burlan y le hacen las cosas más difíciles. Aquí, en el podcast de las 1100 estrellas. Lucero, el animal de carga. Había una vez en un rancho viejo junto a las vías del tren un animal al que todos llamaban burro feo, pero que se sentía diferente por dentro. Se llamaba Lucero, con las orejas cortas y la crin suave y las patas largas que no encajaban con el paso torpe de los demás. Cada tarde cuando el sol bajaba teñido de rojo, se paraba en la cerca y miraba a la locomotora pasar. Chu, chu, chuc, 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 chu, chu. Rugía el hierro negro soltando un humo espeso y el suelo temblaba bajo sus cascos. Lucero sentía un ardor en el pecho como si ese vapor lo llamara a salir corriendo tras de esa mole de acero. «Yo quiero correr así», murmuraba para sí mismo. Pero entonces venían los rebuznos del granero y los burros lo miraban de lado con las orejas largas y flojas, con los ojos cargados de burla. La pregunta empezaba a picar dentro. ¿Era como ellos o ese sueño lo hacía diferente? Al día siguiente, Lucero entró al granero con los pasos lentos, el aire cargado de heno seco y de olor a tierra húmeda. Los burros masticaban paja en su rincón con las orejas tiesas, al oírlo llegar. Burroncho, el más grande y el más ruidoso, levantó la cabeza y lo miró con los ojos entrecerrados. «Miren quién anda, el burro feo que sueña con ganarle al tren», rebuznó fuerte y los otros se unieron a la risa. «Tus orejas no se mueven igual que las nuestras. Tu cola es fina como un hilo», dijo Flaco con un tono punzante que dolía más que un golpe. ¿Para qué persigues al dios del humo si nadie puede ganarle? Lucero quiso responder, pero sintió el nudo en la garganta. «Yo solo siento que puedo correr», balbuceó con la voz temblorosa. Flaco intervino lento y pesado con la voz de quien ya decidió todo de antemano. «Aquí todos cargamos las cubetas y comemos lo mismo. Tus sueños de volar por los aires retando al tren son cuentos pa' tontos. Lucero, mira tus patas flacas. Si corres se te van a romper». Y comenzaron a reír, moviendo las colas en un coro irónico, como si la diferencia de Lucero fuera una culpa que él mismo cargaba. Esa noche Lucero probó solo en el corral, galopando bajo la luna llena. El viento le silbaba en las orejas y sentía un clic-clac en la cabeza, como si hubiera rieles reales en su galope. Sudaba con los músculos tensos, casi tocando la velocidad que soñaba. Pero un rebuzno lejano cortó el aire desde el granero y lo paró en seco, jadeando, mirando sus cascos en la tierra. ¿Y si en verdad yo no soy pa' eso?, se preguntó en voz baja. Pero el deseo y la punzada de hacer algo lo perseguían a él corriendo a toda velocidad. Al día siguiente se paró frente a la cerca, esa línea de madera que separaba el granero del corral abierto. No sabía bien por qué la miraba tanto, pero algo en el pecho le pedía pasarla de un solo impulso. Se alejó unos pasos, respiró hondo y corrió. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Los cascos marcaron el ritmo en la tierra y al final de la pista saltó con todas las fuerzas, con el cuerpo hacia arriba y las patas extendidas. Y ¡pum! Sin embargo, el madero golpeó de frente a su pecho y con un crujido sordo
cayó del otro lado en una nube de polvo espeso, con la respiración cortada y un dolor ardiendo en las costillas. Y por supuesto, no faltó el rebuznar de los burros desde adentro del granero. ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos!, gritó Burroncho con las orejas tiesas de alegría. Además de feo, eres tonto. Lucero se levantó lentamente con cada movimiento convertido en un reproche. Regresó al granero con la deshonra ardiendo más que el golpe. Al tercer día lo intentó de otro modo. Si no podía vencer al aire, vencería el peso. En el granero estaban descargando los sacos de grano y Lucero se acercó con el cuello estirado. «Voy a bajar 5 sacos al mismo tiempo», dijo con la voz que intentaba sonar segura. Los burros soltaron una risa que parecía el cacareo de unas gallinas chismosas. Si ayer no podías ni saltar la cerca, ¿ahora serás el portador de los milagros?, preguntó Flaco, retorciéndose de burla. Pero Lucero ya se estaba amarrando los sacos, con las cuerdas fuertes alrededor del cuerpo. Tiró, avanzó apenas 1 metro, y una punzada aguda atravesó su pata trasera y lo obligó a caer de rodillas jadeando con el sudor nublando los ojos. Es inútil, ni siquiera sirvo para esto, dijo lamentándose de sí mismo con un pesado aire de derrota. Las dudas sobre sí mismo ya no eran una espina pequeña, eran un árbol enorme entero creciendo adentro, con ramas que tocaban cada recoveco de su autoestima, y eso dolía. La vida en esa granja continuó como de costumbre. Los burros cargaban y Lucero los seguía con la cabeza baja, reprochándose a sí mismo ser más flaco y más débil que Burroncho o que el mismísimo Flaco. Bueno, hasta Pandito con sus patas chuecas cargaba más que él mismo. El sol caía pesado, quemando el aire hasta hacerlo brillar en espejismos, y las vías tenían su propio brillo como cicatrices de hierro en la tierra bajo ese sol abrasador. El suelo ya bailaba al ritmo de un tren lejano que se confirmó con ese típico chi-chi que rebotaba en las paredes de un cañón cercano. Esa tarde, el granjero mandó a todos a cargar pacas de heno desde el granero hasta el camino junto a las vías. Los burros jalaban sus cargas sin quejarse, con las orejas flojas y rebuznando, haciendo bromas entre ellos. Lucero, cabizbajo, venía muy atrás, con las cuerdas atravesadas sobre el pecho y la paca rebotando atrás. Pero conforme el tren se acercaba, se inquietaba y sentía una desesperación desconocida que lo ponía más y más nervioso. Las vías brillaban cerca, demasiado cerca, y un retumbo sordo empezó a crecer desde el fondo de la tierra. Lucero levantó la cabeza. Le temblaban las orejas. El pecho le latía tan fuerte que casi podía escuchar que el corazón le retumbaba como un tambor de orquesta. Burroncho lo vio primero. Miren al flacucho, le tiemblan hasta las pestañas. Hoy va a conocer al dios del vapor cerca y ya le dio miedo. Rebuznó, revolcándose de risa. Si ni ha pasado nada todavía y ya parece que va a llorar, se burló Flaco sacudiendo las orejas. Los demás burros se unieron a la risa con los hocicos apuntando hacia Lucero como si su temblor fuera el chiste más gracioso del rancho. Lucero intentó pararse firme, apretó las mandíbulas y miró hacia las vías. El retumbo se convirtió en un estruendo que sacudía los terrones de tierra bajo sus cascos, y entonces apareció saliendo de las rocas y la curva del cañón, negro, furioso, echando humo como un animal de otro mundo y espantando aves a más no poder. Y si había dudas, resoplaba con un silbato anunciando al valle que era el amo del camino. Había llegado. Lucero no pudo más y relinchó respondiendo al llamado del vapor y redoblar de los resoplidos de la locomotora.
Su corazón estaba por estallar con cada bufada de vapor y se encabritó aventando su carga por los aires. El granjero agarró las riendas con fuerza, pero no sirvió de nada. El animal se había convertido en una bestia bajo el embrujo del vapor y el silbato. Así que optó por lo más sano y le soltó las riendas. Cuando la locomotora pasó tronando a solo unos metros de distancia, soltó un silbatazo tan agudo y tan brutal que Lucero sintió el sonido metérsele hasta los huesos. Algo en su interior lo golpeó como un rayo que pasaba por su cuerpo. Se encabritó de nuevo, con las dos patas traseras en la tierra y las delanteras golpeando el aire, y relinchó, llamando la atención del maquinista de la mole, que le respondió con un silbatazo largo y atronador. Y así fue que a lo lejos en el valle, todo mundo se enteró que un caballo retaba al tren una vez más, y la leyenda del criollo del trueno se encendía de nuevo. Lucero estaba poseído por algo tan fuerte que le cambiaba la vida. Fue el cuerpo entero diciéndole que para eso estaba hecho. Al caer en sus cuatro patas comenzó a correr como un rayo, uno tras otro. Cada casco se elevaba en la tierra y despegaba persiguiendo la locomotora que lo retaba con cada silbatazo. Los burros se quedaron parados con las orejas tiesas y las bocas abiertas, mirando cómo Lucero corría a un lado del tren, como si algo lo persiguiera desde adentro. No trotaba, no galopaba despacio, volaba. Los cascos golpeaban la tierra en un clic-clac tan preciso que parecía música. La crina extendida por el viento y los ojos encendidos con algo que ninguno de los burros supo nombrar. ¿Qué le pasó?, dijo Flaco con la voz apagada de quien no entiende lo que está viendo. Nadie respondió. Lucero corría junto al tren, vagón por vagón, con los pulmones ardiendo pero sin poder parar. Entonces, desde uno de los vagones de madera con rejillas de metal, llegaron voces distintas. No eran rebuznos, eran relinchos. Adentro del vagón, varios caballos de cuello largo y patas limpias lo miraban correr con los ojos bien abiertos. ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre como el viento!, gritó uno de ellos. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No pares!, gritó otro con las narices abiertas de la emoción. ¡Ese es un caballo de carreras! ¡Así se corre como los nuestros!, relinchó el último y los demás lo corearon desde adentro del vagón, pateando las paredes llenos de emoción. Lucero no entendió todo lo que le gritaban, pero algo en esas voces llegó directo al pecho. Por primera vez en su vida, nadie le decía que parara. Y así lo hizo. Siguió apretando el paso poseído por una fuerza que le gritaba que corriera y sin problema llegó a la cabeza de la serpiente de vapor, que al verlo al lado suyo, le vitoreó con un largo y deseado silbatazo. Lucero corría de emoción sintiéndose libre, sentía que el viento lo amaba y quería más y más velocidad. Así fue. Tanto que en unos metros dejó atrás la locomotora por 10 cuerpos, hasta que en la curva que se metía entre dos cerros, la locomotora se despedía con un último silbatazo y Lucero festejaba la victoria encabritándose y relinchando tan fuerte que el granjero y los burros lo escucharon desde atrás y vieron a lo lejos la sombra de un lucero decorada con el fulgor del sol como aura de la victoria. Burroncho, en su simplicidad, ya que un burro no da pa' más, preguntó al grupo. ¿Y cómo es que un burro feo puede volar así? De nuevo, nadie pudo responder. Incluso nadie entendió lo que pasaba y lo que pasaría. De regreso en la granja las cosas ya no fueron iguales. Lucero ya no durmió con los burros desde esa tarde. El granjero lo llevó a un establo de un amigo y lo puso a correr todos los días. Al cabo de unas semanas, su cuerpo y su pelo cambiaron. Ahí Lucero conoció a otros como él. Se enteró que no era un burro y que su trabajo sería correr más rápido que el tren. Hasta que llegó el día de salir del valle montado en la mole de hierro, relinchando de júbilo mientras el tren lo llevaba por las cañadas a un mundo que los burros, por ser tan burros, nunca pudieron imaginar. Y así es. Y esa fue la fábula de Lucero, el animal de carga.
Sabes, esta fábula me hace reflexionar en ese viejo dicho que dice: hay quien nace para ser la oveja negra. Y es que a veces sentimos que no encajamos ni por poco en el lugar en el que estamos, con las personas o amigos con los que estamos. Y mira, que sin hacerte sentir ni menos ni más, pero es que a veces estamos en un lugar que va en contra de lo que sentimos que debemos estar haciendo. Pero igual que Lucero, no nos atrevemos a correr de ahí. El problema se pone complejo cuando ese sitio es nuestro hogar y la compañía es nuestro núcleo familiar. Ahí la cosa se pone difícil porque tenemos las ideas de lealtad y de vínculo. Pero te has puesto a pensar si no será un caso donde no encajas porque tu rol podría ser el cambiar un viejo patrón que ha estado repitiéndose y que tiene ese círculo familiar metido en más de lo mismo generación tras generación. Y no te hablo de ser la verdadera oveja negra de la familia, eso es otra historia. Lo que sí te puedo decir es que la fábula de Lucero es un ejemplo claro de cuando estamos con las compañías equivocadas, en el ambiente equivocado. Pero igual que Lucero sentimos miedo de cambiar o pensamos que somos tontos porque no hacemos lo mismo que los demás. Pero es que un caballo no es igual que un burro. Y si en algo te suena bien esta historia, también te invito a tener respeto por los demás y su idiosincrasia, ya que en la historia de Lucero, los burros ni siquiera se enteraron que Lucero era un caballo, y tampoco supieron de su destino cuando Lucero se fue. Para ellos, Lucero siempre fue un burro feo, y la verdad, no se puede pedir más de un asno. A veces la gente sentirá que su opinión es la correcta a pesar de ir en contravía de tus intereses. Lo menos es dejarlos en su paz, ya que como dijo un día un maestro sabio, su tiempo llegará igual que como ha llegado el tuyo. Así que como mi tiempo ya se acabó, te agradezco por el tuyo en las historias del podcast de las 1111 estrellas y te invito a que nos escuchemos en la próxima. También te invito a suscribirte a este podcast para contarte más cuentos, fábulas o historias que espero sean de tu total agrado, mientras haces lo que sea que te guste hacer o debas hacer. Sigue bien y hasta pronto, aquí en el podcast de las 1111 estrellas.